Bienvenidos otra vez, me llamo Roberto Breaker, misionero evangelista al mundo hispano. Bueno, en esta semana no tenía mucho tiempo, teníamos que hacer muchas cosas y ya vino mi hermana a visitarnos y muchas cosas han pasado en esta semana. Y por esto estuve pensando, Señor, ¿qué es que deseas que predico? Y pensando en esto, bueno, por fin llegué a lo que Dios quería, ¿verdad? Pero llevó mucho tiempo. Y estoy muy cansado. Tengo problemas con mis rodillas. Algunos años atrás, algunos como 5 o 6 años atrás, me caí de una escalera y hice daño a mis rodillas. Y a veces siento muy bien, no hay problemas. Otras veces hago demasiado trabajo o algo y otra vez daña y duele mucho el muslo, y verdad, alrededor de mis rodillas y duele bastante, ahorita duele y a veces necesito descansar y bueno, como reposo de 1 semana o 2 semanas sin caminar hasta que estoy sanado. Entonces ore por esto, por favor, verdad. No quiero ir muy largo hoy porque cuesta pararme aquí, ¿verdad? Un poco. Pero Dios me llamó a ser predicador y esto es el deseo mío, hacer lo que Dios me ha llamado a hacer. En pensando entonces en esta semana de lo que debo predicar, mirando a los correos electrónicos que recibo, muchos están preguntándome, don Roberto, ¿qué tal del sábado? Y muchos tienen preguntas del sábado. Entonces yo decidí, ¿sabes qué? Pienso que Dios está diciendo que ya es el tiempo de predicar de esto. Yo tenía apuntado, ¿verdad?, en mi lista de cosas en que debo predicar. Y esto estaba en la lista. Yo pensé en predicar de esto pues en 2 o 3 semanas. Pero en esta semana pienso que Dios quería que hablo de esto. Vamos a hablar hoy de la verdad sobre el sábado. La verdad sobre el sábado. Empezamos en Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11. Y quiero hablar del sábado porque hay muchos que están muy confundidos en cuanto del sábado. Recibo muchos correos electrónicos de gente preguntando, don Roberto, ¿estamos bajo la ley todavía? ¿Debemos guardar el sábado? ¿O está bien ir a culto en el domingo? Buena pregunta. Yo pienso que debemos hablar de esto. Una vez antes en inglés hice un video. No me acuerdo si está en español. Pienso que quizás sí está. Pero hablo de por qué tenemos culto en el domingo. Y si no está en español, disculpe, por lo menos vamos a tener esto en español. Pero sé en inglés, el título es Why Church on Sunday. ¿Por qué tenemos culto en el domingo? Hoy vamos a hablar de la verdad sobre el sábado y vamos a comenzar en Éxodo capítulo 20. Voy a leer de versículo 8 hasta 11. En este pasaje tenemos los 10 mandamientos y muchos piensan que estamos todavía bajo los 10 mandamientos. Bueno, hablo de esto en una serie de sermones que he hecho en YouTube que se llaman los mandamientos de Dios. Hay que ver esto. Hay 6 o 7 en total en esta serie, videos sobre los mandamientos de Dios. Pero entre los 10 mandamientos aquí, en Éxodo capítulo 20, miramos uno que se llama el sábado. Y el mandamiento es, uno tiene que guardar el sábado. Leímos aquí, Éxodo 20, 8 hasta 11. Acuérdate del día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es el sábado para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguno, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo el Señor el cielo y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, el Señor bendijo el día del sábado y lo santificó. Aquí es el mandamiento de Dios, entre los 10 mandamientos, de guardar el sábado. Es una cosa que Dios mandó. ¿Qué es el sábado? Debemos empezar con esto. ¿Qué es el sábado? Bueno, aquí dice claramente en este versículo, el 7º día, número 10.
algunos están un poco confundidos de cuál día es el sábado. Entonces, para no tener confusión, ¿verdad? Para evitar la confusión, vamos a ver cuál día es el sábado. Porque habían algunos hoy protestantes que dicen, el sábado es el domingo. No. El sábado es el séptimo día. Tú puedes ir a cualquier calendario y en el calendario tienes el primer día. El primer día es domingo. El domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Sábado es el séptimo día. Entonces el séptimo día es el sábado. El sábado. El sábado es el séptimo día, no el primer día. En inglés la palabra es Sabbath. Sabbath, y tenemos otra palabra, Saturday. En español más fácil, Saturday y Sabbath es la misma palabra, sábado. Y sábado es el séptimo día, no el primero. Entonces en el Antiguo Testamento era el sábado. Y aquí estamos leyendo del Antiguo Testamento, bajo la ley, Dios mandó a Israel guardar el sábado. Ahora, la pregunta es, ¿estamos bajo la ley todavía? Hoy en día estamos bajo la ley y hoy en día debemos guardar el sábado. Buena pregunta, ¿verdad? Esto es algo que vamos a ver. Antes que olvidar, mencioné algo en inglés y usualmente me gusta decir la misma cosa en inglés que digo en español cuando predico, ¿verdad? Algunas veces olvido algo o digo algo diferente, ¿verdad? Pero hablando de esto, en inglés mencioné los 10 mandamientos. Aquí es el pasaje en que estamos leyendo los 10 mandamientos. ¿Y sabes qué? En mi Biblia yo puse 1, 2, 3, 4, hasta los días para que yo pude ver rápidamente cuáles son los días. Y aquí tenemos los 10 mandamientos. En tu Biblia, si tú tienes una Biblia, la Biblia mía, ¿verdad? Una Biblia protestante, tú tienes los 10 mandamientos y están igual que los 10 mandamientos en inglés. Pero si tú tienes una Biblia católica, tenemos un problema. La Iglesia Católica cambia los 10 mandamientos. Fíjese. Y ellos quitan el segundo mandamiento completamente de los 10 mandamientos. Y ahí dicen, solo tenemos 9, ¿qué vamos a hacer? Y del último, del 10º, ellos hacen 2. Entonces, espero que tú tienes una Biblia pura. Ya tengo la Biblia Valera 1602 purificada. Tú puedes ir a valera1602.org y conseguir esta Biblia pura, ¿verdad? Es igual que la King James. Pero la Biblia católica quita el segundo mandamiento. ¿Por qué? ¿Qué es el segundo mandamiento? El segundo mandamiento dice, no te harás imagen tallada, ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo ni abajo. Y dice en versículo 5, no te inclinarás a ella. Bueno, tú vas a una iglesia católica, ¿qué vas a ver? Muchas imágenes. ¿Y qué hacen? Inclinan a ellos, honran a sus imágenes. Ídolos, podemos decir. Entonces la iglesia católica dice, la Biblia dice que no debemos tener ídolos. Bueno, vamos a quitar eso. Qué engañoso es cambiar la palabra de Dios. Amén. Por esto que le digo que es importante tener una Biblia pura, ¿verdad? Bueno, apartado, ¿verdad? Era esto. Solo quería darte esto como extra, ¿verdad? Yo no voy a cobrar por esto. Era gratis esto, ¿verdad? Bueno, ahora, otra vez, hablando del sábado. Aquí he puesto toda la Biblia, ¿verdad? Como me gusta poner como un perfil de la Biblia. Y en la Biblia, la primera cosa que debemos hacer es dividir bien o trazar bien la palabra de verdad. Muchos no hacen esto. Y en la Biblia tenemos la ley de Moisés. Y en la Biblia tenemos a nuestro Señor Jesucristo, Jesús. Y tenemos otro que se llamaba Pablo. Y estos 3 son muy importantes. Y para estudiar la Biblia debemos entender quiénes son y por qué. Y el problema hoy es que hay muchos que no trazan bien la palabra de verdad. ¿Ok? Entonces, en cuanto del sábado, miramos hoy en día que la mayoría de los cristianos adoran a Dios aquí, bajo la gracia, en el tiempo de la iglesia,
la mayoría de las iglesias cristianas celebran en el domingo. ¿Cuál es el domingo? Primer día de la semana, no el sábado. En el domingo tienen culto. Pero hay dos grupos que dicen que son cristianos que están muy en contra de tener culto en el domingo. El número uno se llama los séptimos día adventistas. Los séptimos día adventistas están muy en contra de tener culto en el domingo. Ellos tienen sus cultos en el sábado. Y están muy dogmáticos. Hasta que ellos dicen, si uno tiene culto en domingo, esta es la marca de la bestia, dicen ellos. ¿Cómo? No. En la Biblia, en Revelación, o Apocalipsis capítulo 13, la Biblia claramente enseña lo que es la marca de la bestia. Es una marca en su mano derecha o en su frente. No es si vas a culto en un día o otro día. ¿De dónde han sacado esto? Ni idea. Es un puro invento de su religión, de su tradición, de su denominación. No es bíblico decir la marca de la bestia es ir en tal día a culto. No. Pero están muy dogmáticos en contra de ir a culto en domingo, los séptimos días adventistas. Según ellos, es el sábado en que debemos adorar a Dios. Otro grupo o otro campo que dice que debemos guardar el sábado son los que dicen que son cristianos mesiánicos. Los cristianos mesiánicos dicen que nosotros somos cristianos, pero queremos nosotros mezclar el judaísmo con cristianismo. Y lo que queremos hacer es mezclar la ley con la gracia. Y ellos quieren mezclar los dos. Ellos dicen, ahora hemos puesto a nosotros bajo la ley otra vez y por esto guardamos el sábado. O bueno, problema. Si no me equivoco, este hombre, Pablo, escribió el libro de Gálatas para decirnos que nosotros nunca debemos mezclar la ley con la gracia. Y todo el libro de Gálatas es un libro de Pablo que dice, no, ya no la ley, ya estamos bajo la fe. Entonces, ¿por qué están mezclando ellos algo que Pablo dijo que no debemos mezclar? Es que ellos no entienden, ¿verdad? Ambos grupos, los séptimos días adventistas y los supuestamente cristianos mesiánicos, mezclando el judaísmo con el cristianismo, ellos ambos dicen que debemos guardar el sábado. Ellos dicen que ir a culto en el domingo es pecado. Hasta que los séptimos días adventistas dicen que la iglesia católica es la iglesia que inventó culto en el domingo. Ellos dicen que es la iglesia católica que dijo que el domingo debe ser apartado para el día. Yo te voy a mostrar, por medio de esta enseñanza, que esta es una pura mentira. Pura mentira. La iglesia católica no comenzó hasta 325 después de Cristo. Históricamente no es. Yo te voy a dar algunos versículos que dice que Pablo y los apóstoles los domingos se reunieron. Entonces esto es una pura mentira de ellos, de la séptimo día adventista. Pero ellos dicen que debemos guardar el sábado. Sin embargo, la mayoría del cristianismo, muchas denominaciones, quién sabe cuánto, algunos me dijo 3,000 diferentes denominaciones hay en el cristianismo, quién sabe cuántos. Pero ellos dicen eso. La mayoría de los cristianos dicen, no, es el domingo que adoramos a Dios, que reunimos, que juntamos para adorar a Dios. Solamente hay dos grupos, ¿ok? 3,002. Interesante, ¿verdad? Pero estos dos grupos dicen, no, sábado. Pero son muy pequeñitos sus voces porque son pocos. La mayoría de los cristianos dicen, domingo es el día que recordamos a Dios. Uno es el último día de la semana, otro es primer día de la semana. ¿Cuál es correcto? Bueno, para entender, nosotros debemos ir a 2 de Timoteo 2:15. Y la Biblia nos enseña claramente lo que debemos hacer. Claramente nosotros debemos leer la Biblia para entender.
en esta controversia de cuál día debemos juntarnos y adoramos a Dios, no debemos seguir a hombres, ni a denominaciones, ni a tradiciones. ¿Qué dice la Biblia? Y seguimos a la Biblia, lo que la Biblia dice. Bueno, en 2 de Timoteo 2:15, el apóstol Pablo nos dice algo. Estudia con diligencia presentarte aprobado a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Lo que debemos hacer, según la palabra de Dios, es estudiar. ¿Ok? Hoy vamos a estudiar. ¿Cuál día? ¿El sábado o el domingo? Es el día en que debemos reunir. Y debemos trazar bien la palabra de verdad. Trazar bien, trazar bien. ¿Qué es? Bueno, los de España dicen trazar, los de México trazar. Bueno, trazar bien. A veces me gusta hablar como los de España, otros de... Bueno, pero dice trazar bien. ¿Qué es trazar bien? En inglés dice dividir bien. ¿Ok? Trazar es averiguar dónde va cuál cosa, dónde cabe, ¿verdad? En inglés dice dividir bien. Dios es un Dios de división. Dios hizo divisiones en la Biblia. Lo que debe hacer un cristiano es estudiar la palabra de Dios y hacer las divisiones correctas que hay en la Biblia. ¿Hay divisiones en la Biblia? Claro que sí. Dios es un Dios de división. Dios no quiere que juntamos. Nosotros vivimos en casi el fin aquí, antes que viene el rapto. Y lo que está haciendo hoy el mundo, el empuje en el mundo hoy, es unirse. El mundo quiere que todos unimos. Vamos a tener unión todos. Ecumenismo es unirse todos, unirse todos. Esto no es Dios. Dios es un Dios de división. Dios no quiere que juntamos con el mundo malvado. Dios quiere que seamos separados. Empezando a leer la Biblia, dice en el principio de la Biblia, y Dios dividió la luz de las tinieblas, y Dios dividió tal de otra cosa, y Dios, división. Dios es un Dios de división. Dios quiere separado, bueno y malo, no que se juntan. ¿Por qué? Cuando el bueno se junta con el malo, todo está contaminado. Esto es el plan de Satanás. Satanás quiere que cristianos se junten con el mundo para que sean mundanos. No, Dios quiere que seamos separados. Entonces Dios es un Dios de división. Dice Dios que debemos dividir bien o trazar bien la palabra de verdad. Entonces debemos ver, cuando leímos la Biblia, que hay el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Y debemos ver claramente que no son iguales. Algo cambió. Estamos estudiando en inglés el libro de Hebreos. Y estoy mostrando lo que dice Hebreos. Hebreos dice claramente que un testamento empieza con la muerte de un testador. Jesucristo es el testador. Jesucristo murió, derramó su sangre. Y al morir Jesucristo, esto empezó el Nuevo Testamento. Entonces, antes de la muerte de Cristo, Antiguo Testamento. Después de la muerte de Cristo, Nuevo Testamento. Es una división muy básica en la Biblia. Y qué horrible, qué triste que aquellos dos grupos ni pueden entender esta división. Ellos quieren ir hacia atrás y decir, queremos estar bajo de este convenio, no del otro. Nosotros deseamos este pacto, no el otro. No, así no funciona. No es así. No es como un buffet, ¿verdad? ¿Has ido a un restaurante buffet en los Estados Unidos? En un restaurante buffet, cualquier tipo de comida, ahí está. Y tú puedes escoger lo que deseas. La Biblia no es así. No debemos ir a la Biblia y decir, un poco de esto quiero. Bueno, un poco de esto voy a tomar del antiguo. Un poco de aquí de nuevo yo. Un poco más del antiguo. No. Debemos nosotros estudiar la Biblia y decir, ok, hay el Nuevo Testamento aquí y hay el Antiguo. ¿Dónde estamos? Ahora estamos aquí, muy cerca del rapto. Entonces estamos bajo el Nuevo, no bajo el Antiguo. Fácil, porque no pueden hacer esto los séptimos días adventistas. Pero la Biblia claramente enseña que estamos bajo el Nuevo Testamento hoy.
Pero algunos de los séptimo día adventistas y otros grupos dicen, no, nosotros debemos poner juntos ambos. No hacer división, nosotros debemos estar bajo los dos. Esto es la verdad. ¿Estamos todavía bajo el Antiguo Testamento hoy? Voy a mostrarte algunos versículos primero y después vamos a continuar, pero necesito que entiendas claramente que ya no estamos bajo el Antiguo Testamento. Ya estamos bajo el Nuevo. Había un cambio cuando vino el Señor Jesucristo y murió. En Efesios 2:15 está hablando aquí. En Efesios capítulo 2, versículo 15, está hablando claramente de Jesucristo. Versículo 12 menciona a Cristo. Versículo 13, Cristo Jesús. ¿Qué hizo Cristo Jesús? Versículo 15. Habiendo abolido en su carne la enemistad, aún la ley de los mandamientos contenidos en ordenanzas, para formar en sí mismo de los dos un nuevo hombre, haciendo paz. Según la palabra de Dios, Jesucristo hizo paz. Por morir en la cruz era morir por nuestros pecados. Pero la Biblia dice que al morir en la cruz, Jesucristo había abolido la ley cuando murió en la cruz. Esto es lo que la Biblia dice. No es mi opinión. Esto es lo que la Biblia misma dice. Ya no estamos bajo la ley. Cristo murió para comenzar otro testamento. Ya no estamos bajo el antiguo. Por esto se llama antiguo. Abolió a la ley. Vamos a Romanos 10:4. Otro versículo. Es muy triste para mí ver gente andando en todos lados diciendo, soy cristiano, pero tú debes estar bajo la ley. Esto no es cristiano. Esto es una persona equivocada que no sabe nada de la Biblia y ni puede hacer ni la división más básica en toda la Biblia. Que ya no estamos bajo el antiguo, estamos bajo el nuevo. Qué triste. Yo no escucho a personas así que no pueden trazar bien. Romanos 10:4 dice, porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Entonces Jesucristo es el fin de la ley. Cuando confiamos por fe, cuando creemos en Cristo como Salvador, ya estamos en el Nuevo Testamento. Ya no bajo la ley. Ya bajo la fe, porque la salvación hoy es por la fe, no por obras. Sin embargo, algunos insisten, ¿verdad? Oh, no, es por la ley, debemos guardar la ley. Ok, Romanos 6:14, ¿qué dice? Quiero que entiendas bien. Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Porque no estás debajo de la ley, sino debajo de la gracia. Otra vez, porque no estáis debajo de la ley, sino debajo de la gracia. Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. No somos salvos hoy por obras, somos salvos hoy por ¿qué? Fe. Hay una diferencia, hay una división, es diferente, no es igual. Sin embargo, hay gente hoy en día que quieren decir, no, todavía estamos bajo la ley. Estas son personas que no entienden cómo trazar bien la palabra de verdad. Entonces, según el apóstol Pablo, ya no estamos bajo o debajo, como quieres decirlo, no estamos debajo de la ley. Para ser salvo, la salvación hoy no es por la ley, es por la fe. No estamos bajo el Antiguo Testamento, ya estamos en otro testamento. Todo cambia, todo es diferente. Gálatas 2:16 es un versículo que claramente muestra que ya no estamos bajo la ley. Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para que fuésemos justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley, ninguna carne será justificada. Claramente la Biblia dice que no es la ley que nos salva. No somos salvos por las obras de la ley. Es por la fe que somos salvos hoy. Entonces, ¿por qué no todos los cristianos están de acuerdo con esto? Porque existen por lo menos dos grupos o dos denominaciones que dicen, sí, pero debemos guardar la ley en cuanto del sábado.
es que están equivocados. Ellos no entienden. Y yo voy a enseñarles qué tan equivocados son. Porque en no entender esto es ir a una línea de error. Y las consecuencias son muy feas. Porque yo te voy a mostrar aún más de la ley. Lo que la ley dice que debe hacer uno que no guarda al sábado. Pero eso es un poco más adelante. Primero quiero ir a Romanos 14. Hoy nuestro apóstol es el apóstol Pablo. Romanos 11:13 dice que Pablo de sí mismo dice: soy apóstol de los gentiles. La ley era dado a Israel, vino Jesús, murió en la cruz, empezó otra cosa nueva. Ya la ley ya está terminada. Ya estamos bajo la fe. Los judíos rechazaron a su Mesías, entonces Dios llamó a Pablo, reveló a Pablo muchas revelaciones y cosas y doctrinas para hoy. Y nosotros hoy debemos seguir al apóstol Pablo, según la palabra de Dios, porque Pablo es nuestro apóstol. Y lo que Dios quiere que sabemos hoy, que obedecemos hoy, lo que practicamos hoy, es lo que Dios reveló al apóstol Pablo. ¿Ok? Así es que enseña la Biblia. Ahora, ¿qué dice Pablo en cuanto del día de la semana? O en cuanto de cuál día debemos adorar a Dios. ¿Sábado o domingo? ¿O es que dice Pablo en cuál día debemos adorar a Dios? Bueno, en Romanos capítulo 14 voy a leer de versículo 4 hasta 10 porque claramente miramos que sí menciona un poco de los días en que debemos adorar a Dios. Y no es tan dogmático Pablo que la ley. Pablo no es muy dogmático en cuál día debes adorar como los séptimos días adventistas. Romanos capítulo 14 versículo 4. Tú, ¿quién eres que juzgas el siervo ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, mas estará firme, porque poderoso es Dios para hacerle estar firme. Uno juzga que hay diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente asegurado en su propia mente. Empieza el apóstol Pablo diciendo: ¿quién eres tú para juzgar? Tú no tienes derecho a juzgar. No debemos juzgar. Pero los séptimos días adventistas andan diciendo: juzgamos, tú eres malo, la marca de la bestia tienes por adorar el domingo. Cállese vos. No, la Biblia no dice que tú tienes derecho a decir esto. Y dice, algunos dicen que hay diferencia entre día y día, otros dicen no, todos los días iguales. Mire, hoy en día estamos bajo la gracia. Cualquier día es igual. Nosotros podemos adorar a Dios a cualquier día que deseemos. Bueno, bajo la ley no. Bajo la ley, solo el sábado. Hay que guardar el sábado. Mire lo que está diciendo el apóstol Pablo. Versículo 6. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. 7. Porque ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí. 8. Que si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que, o que vivamos o que moramos, del Señor somos. 9. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los vivos. 10. Oye bien, mas tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos hemos de comparecer delante del tribunal de Cristo. Porque escrito está, bueno, hasta ahí voy. El apóstol Pablo dice, ¿por qué estás jugando? Yo hoy no quiero juzgarte si tú adoras en el sábado o el domingo. Mi propósito de este sermón no es juzgar. Mi propósito es contestar la pregunta, ¿en cuál día debemos adorar? ¿Sábado o domingo? ¿Y qué dice la Biblia? A mí no importa qué dice tal denominación. A mí no importa cuál es mi opinión. A mí lo que importa es cuál es el día en que debemos adorar. Así es. ¿En cuál día debemos adorar? Porque dice que debemos estar, versículo 5, plenamente asegurado en su propia mente.
Entonces, en el día que estás adorando al Señor, tú debes estar plenamente asegurado en su mente cuál día es correcto. ¿Cómo podemos saber cuál día es correcto si no vamos a la Biblia? Entonces, yo voy a mostrar de la Biblia cuál es el día, y yo quiero que tú de la Biblia entiendes. En Juan 7:24, cuando tienes tiempo, buscar esto, porque Jesucristo está hablando y dice que debemos juzgar justamente. Debemos juzgar. Es justo si juzgamos, pero si juzgamos justamente. ¿Cómo podemos juzgar justamente? Juzgar según lo que la Biblia dice, no según opinión o tradición o lo que una denominación dice. Debemos nosotros juzgar, ver la verdad y juzgar cuál es correcto. Primero Tesalonicenses 5:21, el apóstol Pablo dice que debemos probar todas las cosas y guardar lo que es correcto o bueno. Segundo de Timoteo 2:15, como te dije, ¿verdad? Dice que debemos trazar bien la palabra de verdad para que no seamos nosotros avergonzados. Si estamos equivocados en este asunto, debemos estar, ¿qué? Avergonzados. Y en 2 de Timoteo 2:7, mire lo que dice el apóstol Pablo. Lo que quiero hacer yo es seguir a la Biblia, no a los hombres. Amén. 2 de Timoteo 2:7, mire lo que dice. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. ¿Ok? Lo que debemos hacer es considerar lo que la Biblia dice. ¿Sábado o domingo? ¿Cuál? Y pedir a Dios entendimiento. Señor, enséñanos de la Biblia. ¿Cuál es el día correcto a adorar hoy? Oye bien que digo hoy. Hoy estamos en este lado. Todavía no aquí. No estamos ahora en el Antiguo Testamento. Ya hemos pasado en el Nuevo. ¿Ok? En el pasado dice sábado. Hoy muchos están en el domingo. Entonces, ¿cuál es correcto? Bueno, primeramente debemos preguntar en cuál dispensación estamos. ¿En cuál tiempo estamos? ¿Estamos bajo la ley o no? No, estamos bajo la gracia. Algo cambió porque Cristo había venido. Con esto todo dicho, vamos a ver al Antiguo Testamento, a lo que la ley literalmente dice. Y vamos a ver lo que la ley dice del sábado para ver si podemos aprender algo. ¿Ok? Ya hemos leído un versículo en Colosenses. Y en este versículo en Colosenses dice que habían ordenanzas. ¿Ok? Tenemos la ley. La ley era tal cosa. Pero bajo la ley hay también lo que se llaman ordenanzas. Es igual con el Estado. Tú vas al Estado, el Estado dice, esta es la ley, y abajo de cada ley tenía y ordenanza esto y ordenanza esto. Entonces, hay ordenanzas. Y las ordenanzas son parte de la ley. Si vamos a Éxodo capítulo 31, ¿sabes qué? Según la ley, hay algo que viene con el sábado. Ok, hemos leído en Éxodo 20 que uno de los 10 mandamientos es guardar el sábado. Pero esto no es todo lo que la Biblia dice del sábado. Hay otras ordenanzas bajo la ley en lo que uno debe hacer cuando guarda el sábado. ¿Cuáles son? ¿Sabes qué? Son muy espantosos. Y lo que voy a leer aquí en Éxodo capítulo 31 es algo que muestra que hoy en día es imposible guardar la ley en cuanto del sábado. Porque parte de la ley es hacer tal cosa. Y si tú haces lo que la ley dice en este pasaje en cuanto del sábado, tú irás directamente al presidio, al cárcel, sin la oportunidad de salir. Porque si obedecemos en todo lo que la Biblia dice del sábado, bajo la ley, no podemos hacerlo porque la policía van a venir y agarrarnos y llevarnos al cárcel. ¿Ok? ¿De qué hablas? Bueno, vamos a leer y tú vas a ver. Éxodo capítulo 31. Estamos hablando de la ordenanza, la ley del sábado. ¿Cómo guardarlo? Éxodo 31:12 dice: habló además el Señor a Moisés diciendo: con todo esto
vosotros guardaréis mis sábados. ¿Ok? Está hablando Dios a Moisés. Y dice a ¿quién? Israel. Oiga muy bien. Israel. La ley fue dado a ¿quién? A Israel. Y la ley dado a Israel era, esto es la ley del sábado o la ordenanza. No fue dado a la iglesia, ni existía la iglesia. Estaba dado solo a Israel. Mire lo que dice. 13. Y tú hablaréis a los hijos de Israel diciendo, con todo esto vosotros guardaréis mis sábados, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras edades, para que sepáis que yo soy el Señor que os santifico. ¿Okay? Era una señal para Israel. Una señal para ellos. ¿Sabes qué? La circuncisión era señal todavía. Otra señal, circuncisión. ¿Hagamos la circuncisión hoy? No. Porque vamos a hacer otra señal que era solo dado. Interesante. Bueno, 14 y 15. Mire la cosa espantosa que dice. A los que no guardan al sábado. 14. Así que guardaréis el sábado, porque santo es a vosotros, Israel. El que lo profanare, de cierto morirá. De veras. Bueno, ¿cómo podemos obedecer esto hoy? Porque cualquiera que hiciera obra alguna en él, aquella ama será cortada de en medio de sus pueblos. Será cortado de en medio del pueblo de Israel en aquel tiempo. Significaba que era maldito, rumbo al infierno. No podía conseguir la salvación. Entonces, rumbo al infierno. Dice, versículo 15. 6 días se hará obra, mas el día séptimo es sábado de reposo consagrado al Señor. Cualquiera que hiciera obra el día del sábado morirá ciertamente. La pena de la muerte. La pena de muerte. Ok, preguntita. No, preguntona. Gran pregunta. Oiga bien, ¿cómo podemos nosotros hoy en día guardar la ley? Si parte de la ley, la ordenanza era, si uno no guardaba la ley, hay que matarlo. ¿Es posible hacer esto hoy? Hoy estamos bajo de la gracia. Esto no resuena como gracia, ¿verdad? Matar a los que no guardan a la ley. Matar a los que no guardan el sábado. ¿Resuena como gracia para usted? Para mí no. Entonces lo que veo es la ley dada a Israel en aquel entonces. Y la ley mandó guardar el sábado bajo la pena de la muerte. Y si tú no haces lo que la ley dice, tú tienes que morir. ¿Dónde están los séptimos días adventistas entonces? Ninguna vez he escuchado que ellos están practicando esto, matando a los que no obedecen a la ley. Ninguna manera. Nunca escuché yo de un séptimo día adventista que dijo, mire, yo tenía que matar a mi abuela porque ella hizo trabajo en este día. Levantó ella en el sábado y comenzó a cocinar el desayuno y yo tenía que matarla porque ella desobedeció. Nunca he escuchado de esto. ¿Cuáles son? ¡Hipócritas! Jesucristo llegó al mundo y halló a los fariseos, religiosos, líderes religiosos. Y se enojó Jesucristo con ellos, porque ellos de la boca dijeron, guardamos la ley, pero en práctica ni hicieron lo que la ley mandó. Quiero que tú entiendas, lo que la ley manda es, cuando guardan el sábado, cuando uno no está guardando, hay que matarlo. Ya no hay gracia. La ley, según Pablo, se llama maldición. Malditos los que están bajo la ley, dijo el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque la ley dice, maldita eras tú si no haces todo lo que dice la ley. Y la ley era muy fuerte. Y si uno desobedeció a la ley, tenía que ser matado. ¿Cómo podemos hoy en día, nosotros que somos cristianos de verdad, guardar el sábado si el sábado lleva con ella la pena de la muerte? No es posible, no podemos.
No me digas, Señor, séptimo día adventista, que tú guardes al sábado. Mentiroso eres, porque tú no matas a los que trabajan en este día entre su cuerpo, su grupo. Venga conmigo a Éxodo 35. Nos da un ejemplo en este pasaje de qué es trabajar. Éxodo 35:1. Y Moisés hizo juntar toda la congregación de los hijos de Israel y díjoles: estas son las cosas que el Señor ha mandado que hagáis. 6 días se hará obra, mas el día séptimo os será santo, sábado de reposo al Señor. Cualquiera que en él hiciera obra morirá. Hasta versículo 3, un ejemplo de qué es el trabajo. Ni encenderéis fuego en todas vuestras moradas en el día del sábado. Ni deben encender fuego. ¿Ok? Bueno, cada día se levanta la mujer de casa a cocinar el desayuno. Y la cena, y el almuerzo. Pero según la ley, en aquel tiempo, ni pudieron cocinar. Ni pudieron encender fuego. Porque si hicieron esto, hay que morir. ¿Por qué no prediquen los del séptimo día adventista? Los del séptimo día adventista que conozco yo hoy, ellos van a culto en su propia iglesia en los sábados. Ellos toman a su llave y entran en su carro y encienden el carro. Dentro de este carro es el motor. Dentro del motor entra la gasolina y empieza, ¡pum!, una explosión. ¿De qué es? Fuego. Están encendiendo fuego los séptimos días adventistas cada sábado cuando van en su carro a su iglesia. Desobedeciendo a la palabra de Dios y deben morir bajo la pena de la muerte según la palabra de Dios. Y no hacen. Hipócritas son, le digo. Porque ellos de boca dicen, guardamos la ley, guardamos el sábado. Mentirosos son, trabajan en el sábado, encienden fuego y no matan uno al otro. Si en verdad guardaban el sábado, van a morir. Pero no mueren. Son hipócritas entonces. ¿Me entiendes? De boca dicen que guardan, pero en práctica no. Porque ellos trabajan. Es una cosa muy triste para mí escuchar de gente que dicen que son cristianos, que dicen dogmáticamente, tú vas al culto en el domingo, es la marca de la bestia, malvado eres tú. Y yo digo, wow, me estás jugando vos. ¿Y qué es que crees tú? Yo creo que debo guardar el sábado. Ok, bueno, si crees tú que debes guardar el sábado, leímos toda la ley en cuanto al sábado para ver si en verdad tú que me juzgas estás obedeciendo. Ah, no, estás vivo todavía. Porque no has matado a sí mismo. Porque tú encendiste tu carro. Porque tú cocinaste tu desayuno. Oye bien, no me juzgas. Vos, yo no estoy bajo la ley. Estoy bajo la gracia. Yo no guardo el sábado hoy. Porque una cosa era para los judíos. Fue dado a judíos en aquel tiempo. Hoy no lo hago. Yo voy al domingo. Yo voy cuando deseo voy. Yo no necesito ir bajo la ley. Y dogmáticamente decir, es pecado si tú vas en el domingo. No es. Pablo dijo en Romanos, tú vas en cualquier día que deseas. No me digas que debo estar bajo la ley, porque la ley manda la pena de muerte. Mire, yo me gusta salir de casa en los sábados. Me gusta pescar, me gusta velar en el barquito que tengo, muy chiquita es. Me gusta ir a garage sales. No sé si sabe qué es un garage sale, ¿verdad? Pero en los Estados Unidos, gente en su casa tienen cosas que no quieren, ponen afuera de casa y ponen precios. Y uno puede venir y, está a la venta de sus cosas, ¿ok? Me gusta ir en los sábados a tales cosas. Si estamos bajo la ley, hoy yo debo morir. Porque yo trabajo en los sábados, según la ley. Pero yo soy sabio. Yo soy inteligente. Yo tengo una mente. Yo puedo pensar. Yo puedo leer. Y según la palabra de Dios,
yo me siento bien, porque yo sé que Cristo empezó otro convenio, otro pacto, otro testamento. Y yo estoy bajo el Nuevo Testamento, yo no estoy bajo el Antiguo. Porque si estuviéramos nosotros todavía bajo el Antiguo Testamento, yo necesito ir y matar a todos los cristianos que trabajan en el sábado. Y ellos tienen que matar a mí. Si yo lo hago, ¿qué pasa? La policía va a venir y meterme en la cárcel. O van a meter a ellos en la cárcel. Pero nadie lo hace hoy. ¿Por qué? Porque son hipócritas los que hablan así. Dicen que hay que guardar el sábado, pero no lo guardan. Porque si hubieran guardado, la pena de la muerte debe estar. Deben empezar a matar uno al otro que trabaja en el sábado, pero no lo hacen. Y no deben hacer. Oh, por favor, no escuchas a mí y dices, bueno, yo lo voy a hacer. No. Es pecado matar uno al otro. Lo que estoy tratando de enseñar es que están muy equivocados los que están diciendo tales cosas. Y lo que muestra es la ignorancia de ellos. Porque muestra que ellos ni entienden cómo trazar bien la palabra de verdad. ¿Cómo puede uno decir, yo sigo al sábado? Mire a mí, yo estoy bajo la ley. Y mire a mí, yo guardo el sábado. Mentiroso. Tú hiciste un fuego para cocinar. Tú encendiste, esta palabra, ¿verdad? Su carro para ir a su culto, Señor Séptimo Día Adventista. No me digas que tú eres religioso. No me digas que tú eres de verdad cuando no estás haciendo la pena de la muerte. ¿Entiendes? Bueno, para mí es muy triste ver sectas falsas haciendo sus cultos en el sábado, jactando, somos de Dios porque guardamos, y no guardamos toda la ley, porque la ley manda la pena de la muerte por los que trabajan en tal día. Y toda la iglesia encendieron sus carros para llegar a este lado, en su iglesia, para hablar así. Debe morir cada uno de ellos si estamos bajo la ley. Gracias a Dios no estamos bajo la ley. Entonces, ¿por qué hablan de esto? ¿Por qué causan confusión? ¿Por qué dicen, jactan, sábado, tú eres de la marca de la bestia? ¿Por qué? Cuando ellos deben morir, si son bajo la ley. Gracias a Dios no estamos bajo la ley. Entonces el sábado era en el Antiguo Testamento. Era bajo la ley en aquel tiempo. Era para Israel. Y llevaba con ella la pena de la muerte. Los que trabajaban en aquel día deberían morir. Y fueron matados. Tenemos ejemplos en la Biblia en que uno trabajó en el sábado y fue matado. Esto es para nosotros hoy en día, después que había muerto el Señor Jesucristo. No. Cristo cambió todo y murió en la cruz. Ya estamos bajo la gracia, ya estamos salvos por fe, no por obras. Entonces será otra vez un tiempo en que debemos guardar la ley y debemos guardar el sábado. Claro que sí. Después del rapto, Dios va a trabajar con Israel en la tribulación. Y yo imagino que en la tribulación, los judíos otra vez van a guardar el sábado. Pero nosotros no. La iglesia va a salir. Entonces la iglesia nunca guardó el sábado. Esto no era para nosotros, era para Israel. Imagino en el futuro, imagino que cuando viene el rapto, los judíos que están aquí todavía en el mundo, yo imagino que ellos van a empezar a matar a otros judíos que no guardan el sábado en aquel tiempo. ¿Por qué? Porque era una señal para ellos, pero no es para nosotros hoy en día. Ahora, los séptimos día adventistas dicen, no, pero es pecado, dicen ellos, ir a culto en el domingo. Mentirosos son. ¿Por qué me echan guayabas? ¿Por qué me tiran guayabas, como dicen? ¿Por qué me mientan? ¿Por qué me echan papas, como dice en México? ¿Por qué me mientan ellos? En ninguna parte de la Biblia dice que es la marca de la bestia ir a culto en el domingo. Ninguna parte de la Biblia. Yo he leído todo muchas veces. No está. La marca de la bestia es algo dado en la mano derecha o en la frente. Tampoco dice en la Biblia
que es pecado ir en el domingo a culto. Pero ¿sabes qué miramos en la Biblia? Los cristianos verdaderos reuniendo en el domingo. Los séptimos días adventistas también dicen que la Iglesia Católica es que comenzó este culto en los domingos. Vamos a ver si esta es la verdad. Oficialmente la Iglesia Católica comenzó en 325 después de Cristo. 300 años después de Cristo comenzó esta iglesia. Pero ¿qué tal si yo puedo mostrarte antes de esto, 20, 30, 50, 60 años después de Cristo, reuniendo los apóstoles y Pablo en los domingos? ¿Vas a creer? Yo no sigo a esta secta falsa que me mienta. Yo puedo mostrarte claramente de la Biblia que tenemos el ejemplo de los cristianos verdaderos en el domingo adorando a Dios. Ve, vamos a Marcos capítulo 16. Marcos 16, 9, mire lo que dice. Mas cuando Jesús resucitó por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de la cual había echado 7 demonios. Aquí la palabra de Dios dice que Jesucristo resucitó en la mañana, el primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? Bueno, miramos a nuestro calendario. ¡Oh, es el domingo! El primer día de la semana es domingo. Entonces era el domingo que resucitó el Señor Jesucristo, no el sábado. ¿Ok? Bueno, si hubiera resucitado el sábado, será pecado. Resucitar es una obra que hizo Cristo, ¿verdad? Bueno, entonces Él tenía que esperar hasta el domingo resucitar. Resucitó el Señor Jesucristo el domingo. Cuando ya terminó el sábado, a este instante empezó el domingo. Allí es cuando resucitó el Señor Jesucristo. ¿Ok? Los cristianos verdaderos en aquel tiempo, los apóstoles, miraron a esto y dijeron, wow, Él resucitó el domingo. Ok, vamos a Juan capítulo 20, porque después que hubiera resucitado el Señor Jesucristo, miramos los apóstoles reuniendo cada semana que viene, otra vez, en este día, domingo, no en el sábado. Miramos en Juan 20, 19. Y como fue tarde, que el mismo día, el primer día de la semana, y las puertas estaban cerradas, donde los discípulos estaban juntos por medio de los judíos, vino Jesús, se puso de pie en medio y les dijo, paz a vosotros. Jesús mismo vino en el domingo. Entonces Jesús reunió, es correcto, ¿verdad? El domingo con ellos. ¿Tenía la marca de la bestia el Señor Jesucristo? Bueno, los séptimos días adventistas que están en este lado, los equivocados, dicen, es pecado tener el domingo, marca de la bestia. Ok, Jesucristo tiene la marca de la bestia, según ellos. Qué locos son, qué locos son. Yo no sigo a ellos. Aún más, Actos 20, versículo 7. ¿Qué dice? Y el primer día de la semana, habiéndose juntado los discípulos para partir el pan, Pablo les predicaba. Bueno, aquí tenemos culto, cuando uno predicaba. ¿Cuál día era? ¿Sábado? No, el domingo. El domingo predicaba Pablo. Y dice ahí, habiendo de salir al día siguiente, alargó su sermón hasta la medianoche. Ok, 1 Corintios 16. Casi estoy terminado. 1 Corintios 16. Yo quiero que entiendas. Yo no sigo a una secta falsa. Si ellos enseñan tal cosa, yo quiero decir, ok, ustedes enseñan esta cosa. Yo quiero ver todos los versículos en la Biblia que hablan de esta cosa para ver si es la verdad lo que tú dices. ¿Y sabes qué? Ellos dicen hay que guardar el sábado. Yo leo todas las ordenanzas en la Biblia del sábado y dice que hay que morir los que trabajan en el sábado. Hasta que los que encienden fuego. Y yo veo a esta religión, los séptimos días adventistas, cada uno empiezan o encienden fuego en su carro para ir a su iglesia. Ok, deben morir todos ellos. Yo no quiero nada con ellos porque son mentirosos, hipócritas, no saben nada de lo que hacen, no lo que dicen. Y me dicen a mí, tú eres pecador por tener culto en el domingo. Pero Jesucristo resucitó el domingo,
Los apóstoles reunieron en los domingos. Pablo, Jesucristo mismo llegó en el domingo para enseñar a ellos. Es el domingo en que debemos... ¿Cuál es el domingo? Primer día de la semana. Yo quiero dar a Jesucristo el primero. Jesucristo se llama la primicia. Voy a dar a Jesucristo el primer día de la semana. Yo voy a hacer todo lo que yo deseo y no doy nada a Cristo hasta el fin. No, esto era el Antiguo Testamento. Ahora pongo primero a mi Dios y reúno yo en el primer día de la semana, según la Biblia. 1 Corintios 16, 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, atesorándolo según Dios lo hubiera prosperado, para que cuando yo viniere no se hagan entonces las colectas. Está hablando a las iglesias. En versículo 1 está diciendo, mire, el primer día de la semana, cuando están reunidos, es cuando deben colectar la ofrenda. Y cuando Pablo viene, dice que ya tienen guardado de reunir los domingos, la ofrenda para dar a Pablo, para que él pudiera llevar a otras iglesias. Entonces la Biblia enseña claramente que nosotros no estamos bajo la ley de Moisés. Estamos nosotros bajo la gracia, salvos por fe, no por obras. Si estudiamos bien, como la Biblia enseña, y si guardamos, si trazamos bien la palabra de verdad, miramos claramente que la ley demandó la pena de la muerte. No debemos estar bajo la ley, porque si estamos bajo la ley tenemos que matar uno al otro. Y esto es horrible. Esto no es la gracia. Según la palabra de Dios, somos salvos por la fe. Algunos han dicho, pero don Roberto todavía no ha dado el Evangelio. Bueno, en cada sermón que hago me gusta mencionar el Evangelio. Entonces, pido que vas conmigo 1 Corintios 15, 1 al 4. Quiero terminar con esto. En YouTube y alrededor del mundo hay gente que hacen sus videos o sus predicaciones y el deseo de ellos es predicar solo para atacar a otros. Yo no hago este video solo para atacar a los séptimo día adventistas. Mi deseo no es atacar y burlarlos, ¿verdad? Mi deseo es decir la verdad, porque mi corazón es para ellos. Yo quiero que ellos vengan a la verdad. Yo no quiero que estén todavía engañados. Yo quiero que ellos entiendan la verdad y que puedan salir a esta secta falsa y venir al lado correcto. Por esto predico yo. Y la cosa que yo he visto es la mayoría de la gente que creen que la salvación es por la ley son gente perdidas. Por esto yo predico un mensaje así, para que sean salvos. ¿Dice la Biblia que somos salvos por la ley? Claro que no. Yo leí Gálatas 2:16. No, la Biblia dice en Efesios 2:8-9, porque por gracia sois salvos por la fe, y no de vosotros, pues el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Somos salvos nosotros por fe, no por obras. ¿Fe en qué? Bueno, la Biblia dice en 1 Corintios 15, 1 al 4, empero os declaro, hermanos, el Evangelio, que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual estáis firmes, por el cual asimismo sois salvos. Dice, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, no si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí. Como dice que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. El Evangelio es que Cristo murió, fue sepultado, gracias a Dios resucitó. ¿Por qué murió y resucitó? Por nuestros pecados. Su expiación de sangre. Tenía que derramar su sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Nosotros solo podemos ser salvos por la sangre derramada de Cristo y por fe en esa sangre. La ley nos salva. Las obras de nosotros nos salvan. Jesucristo mismo murió por nuestros pecados. Si tú quieres estar bajo de la ley, Jesucristo manda que tú debes morir, porque ni guardas la ley. ¿Qué deseas tú? ¿La muerte
o deseas la vida? Porque la vida eterna es por fe en Jesucristo. Mire, la Biblia claramente enseña que bajo la ley era el sábado en que tenían que guardar. Pero Jesucristo vino, murió, y que la salvación hoy no es por obras ni la ley. Hoy la salvación es por fe. Y nosotros hoy, bajo la gracia, reunimos en los domingos. Porque esto es lo que hicieron los apóstoles. Esto es el día que resucitó el Señor Jesucristo. Y esto es el día en que los primeros cristianos adoraron. No es marca de la bestia ni tal cosa. Esto es el tiempo que Dios mandó. Mi deseo es que tú puedas ver la verdad. Y ver que los que están en este lado, los séptimo día adventistas, los mesiánicos se llaman, ¿verdad? Cristianos mesiánicos. Los que dicen que hay que guardar la ley para ser salvo. Ellos están engañados, equivocados. Mi deseo es que ellos puedan ver la luz y venir al lado de Cristo para ser salvo. Pues si tú eres salvo, gracias a Dios, te pido predicar bien a otros la verdad. Si eres perdido, venga a Cristo para ser salvo. Gracias por ver este video. Dios te bendiga. Nos vemos el otro domingo. Domingo le dije, ¿verdad? El otro domingo.